El título de la palabra de hoy se llama La esposa adúltera de Dios. Y este título viene por el libro de Oseas, que es un libro que estuvimos estudiando mi familia y yo hace poco tiempo. Es uno de los libros que menos me gusta, básicamente por la historia principal del libro, ¿no? En que este profeta, Dios le manda a este profeta que se case con una mujer fornicaria, que se junte una mujer adúltera y que tenga hijos con ella. Es uno de esos libros que me provocaría saltearme, ¿no? Para no conocerlo, no saber. Me pasaba lo mismo con el libro de Job. Cuando era joven y me estaba terminando de leer la Biblia, no lo leía. Algo parecido me pasa con Oseas en el sentido que es una historia fea, ¿no? Pero vamos a entrar de todas maneras porque es necesario que aprendamos, porque si la ha puesto el Señor en la palabra es porque hay una enseñanza preciosa. Si me acompañan a Oseas 1, del 2 al 3, dice la palabra de Dios: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Qué duro este trabajo que le da el Señor al profeta. Le dice: anda, júntate con una mujer fornicaria, con una mujer que te va a ser infiel. ¿Por qué? Porque la tierra fornica y me es infiel a mí, a Jehová. Prácticamente le dice: vas a sentir lo que yo siento. Te va a doler como a mí me duele. Pero no, ahí no acaba todo. Le dice que la tome y que tenga hijos. ¿Qué significa que una pareja tenga hijos? Es una unión que es para siempre. No importa que tú te separes, tú vas a tener un vínculo con esa persona para siempre, porque hay algo que los une. Los dos han tenido una nueva criatura. Y no solo te unirás a esa mujer y tendrás hijos con ella como algo contractual, como un mandato que yo te doy. Ya lo vamos a ver más adelante, sino que le dice más adelante, le vas a dar todo tu amor. La vas a amar. Y vas a amar a los hijos que tengas con ella. Y la vas a cuidar. Y le vas a proveer. Y vas a hacer todo sabiendo que te va a traicionar. Esa mujer adúltera, fornicaria, te va a engañar, te va a humillar, y no solo te va a engañar, te va a abandonar después de haberte engañado. Y todo lo vas a sentir porque es lo que mi pueblo hace conmigo, me engaña y me humilla. Oseas 2, del 4 al 9. Entonces el Señor le dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, le dice Dios a Oseas, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con setas y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. O sea, ella tenía en su corazón: me voy con ellos, son mejor, con ellos, no con él, no con ellos, con mis amantes, con mis pecados, porque son mejor que Oseas, porque como nosotros, es mejor que Dios. Pero cuando ella vio que no podía alcanzarlos,
ya sea porque Dios no permite o porque ellos la rechazan, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Entonces no solo te va a engañar y te va a humillar hasta lo más profundo, sino que además te va a dejar por ellos. Porque en su mente ellos son mejores que tú. Le dan más cosas materiales, le proveen mejor. Y solo cuando ellos la desechen, o cuando ella no los puede encontrar, o cuando ella no los puede alcanzar, solo ahí dirá, ya bueno, pues me regresaré, como seas, ¿qué va a hacer? Mejor sola que, mejor mal acompañada que sola. Mejor me regreso con el que rechacé, con el que en verdad no amo. Pero ¿para qué quedarme sola? Muchas veces el caminar con Dios nos parece igual. Yo sé que acá mucha gente está acá porque creen que es lo único que les queda. Que el caminar con Dios es un caminar mediocre, que es un caminar aburrido, que es lo último que te queda. Y bueno, ya pues, ¿qué más? Pero en el fondo del corazón, muchos hijos de Dios anhelan un caminar diferente, un caminar más brillante, más emocionante, más vistoso, más exitoso. Y solo cuando nos va pésimo en ese caminar vistoso y exitoso es que regresamos a Dios como si fuese un premio consuelo. Misio, pobre. Bueno, ya que me queda. Y no saben que depende de nosotros, que Él ya nos dio. El caminar con Dios es lo más emocionante que hay. Es lo más brillante que hay. Es el verdadero brillo. No es el brillo de las luces del casino, es el verdadero brillo. Pero está en nosotros realmente entender y realmente querer que ese caminar con el Señor sea hermoso, sea emocionante, que realmente lo busquemos de corazón y lo amemos de verdad. No solamente como que, bueno, ya pues. ¿Qué labor más dolorosa tuvo que pasar Oseas? ¿Qué nivel de humillación le permitió el Señor pasar Oseas? Porque Él quería que se dé cuenta. Y también, como ayer hablábamos en mi grupo en jóvenes, también ha servido para que nos sirva a nosotros de testimonio. Y nosotros nos demos cuenta el dolor. Porque creo que acá hay personas que se deben de sentir relacionadas con algo parecido. Cuando nosotros nos alejamos del Señor y no caemos en un pecado, podemos primero caer en un pecado o en dos pecados, pero luego el pecado aumenta y empezamos a degradarnos y empezamos a estar en múltiples pecados, cayendo más y más y más abajo. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar el dolor que le hacemos sentir a nuestro Dios? La humillación por la que lo hacemos pasar. Porque no solamente es un dolor que Él tiene, sino que además el mundo ve. Decidimos servir a dos señores. Y él siente que su esposa, que la iglesia le es infiel, que lo abandonan por otros dioses, por una vida pasajera. Porque al final del día es el pecado contra él y decimos elegir al pecado.
Eso es lo que elegimos. Ese es nuestro otro amante. No sé si aquí alguno ha sufrido el dolor de una infidelidad personalmente, o de repente en lo familiar, o de repente ha sido infiel, o de repente conoce cercano, alguien amado, que ha sufrido una infidelidad. Es horrible. Es destrucción pura. El que es una sola carne contigo te abandona y ahora estás roto. Y si hay hijos de por medio, esos hijos también se rompen. Porque sienten que los han abandonado, que no fueron suficientes, que no valían suficiente. Entonces, ¿por qué me abandonan por una persona que acaban de conocer? Por un intruso, por una intrusa. Y el que perpetra la infidelidad está viviendo en un momento de ceguera total. Un egoísmo y una ceguera en el que creo que es semejante a que le pongan una anestesia general. Está anestesiado. No le importa el dolor que causa atrás. Porque está emocionado, sobreexcitado con esta nueva vida que él no tenía, sin darse cuenta que es un momento, una felicidad momentánea. Y atrás tuyo dejas destrucción. Es un egoísmo ciego, un egoísmo malvado. ¿Qué dice el Señor respecto a Gomer, la esposa adúltera, tipo del pueblo de Dios? Oseas 2, del 13 al 16. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, o sea, que prendía incienso a los Baales, o sea, a los dioses ajenos. Y se adornaba de sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. O sea, ya no es, se olvidaba de ti, se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la atraeré, miren esta parte. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué significa Ishi? Significa esposo. Me llamarás esposo y nunca más me llamarás Baali. Baali viene de la palabra Baal, ¿no? Los Baales, los dioses ajenos. Y Baal significa dueño, amo. Ya no me vas a llamar dueño, me vas a llamar esposo, dice el Señor. Al Señor, el pueblo de Dios le llamaba Baali. Lo ponía al mismo nivel de todos los Baales. Lo había bajado de rango. El Dios de dioses, el Señor de señores, el único que existe, solo con ídolos de barro, de madera, que no ven, que no miran, que no escuchan. Y simplemente era considerado como uno más, como un amante más. Le dijo, ya no me va a volver a llamar Baal y me va a llamar Ishi, esposo. Y en Oseas 2, 19, 20, continúa con esta... yo no sé si lo podría hacer, ¿no? O sea, es impresionante cómo él, sabiendo el grado de traición, en este versículo dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Y luego de que Gomer abandona, o sea, se casa con ella,
con una mujer que ya era considerada de lo peor, una fornicaria, se une a ella, tiene hijos con ella, le provee, la ama, ella lo rechaza, lo abandona y dice, ay, quiero volver con él, pero al parecer todavía no vuelven. Y Dios le dice, en Oseas 3, del 1 al 2, le dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. O sea, una mujer que ya tiene otro. Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré, ahí dice, ahí está Oseas hablando, la compré, o sea, la tiene que redimir, la tiene que comprar de vuelta, como si fuese una esclava. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. O sea, la tiene que recuperar. La recupera para volverla a amar. Después de todo lo que había hecho, con múltiples amantes. Este es hasta el capítulo 3. A partir del capítulo 4, Dios cambia la visión. Ya no habla de Gomer y ya no habla de Oseas, empieza a hablar del pueblo de Dios. Empieza a referirse a Israel y empieza a hablar dentro de Israel, dentro de las tribus, empieza a hablar de una tribu más específicamente, de Efraín. Y se empieza a referir a ellos directamente. Y ahí hace la comparación. En el versículo 5, en el capítulo 5, del 3 al 4, dice, yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado, Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. En el capítulo 7, del 8 al 10, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Han visto una torta que no cuajó, un flan, o sea, algo que se aplastó, no la voltearon, se malogró? Efraín no llegó no salió del horno bien. Se malogró dentro del horno. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Ahora Dios ya no está hablando de su pueblo como una esposa. Dios empieza a hablar de su pueblo como un hijo amado. Y acá se puede ver estos sentimientos encontrados que tiene Dios. Estamos hablando de el ser más perfecto, más poderoso, omnipotente. ¿Cómo se tiene que bajar por este pueblo malo? En Oseas 11 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más él se alejaba de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio, al pecado. Yo con todo eso enseñaba a andar a mi hijo Efraín, tomándole de los brazos, lo tomaba de los brazos, como esos niñitos, y lo hacía andar. Y no conoció que yo lo cuidaba, no se daba cuenta que yo lo estaba tomando de los brazos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan yugo sobre su cerviz. Y puso delante de ellos la comida. Efraín no conoció que yo lo tomaba de los brazos. No le importó que
que lo tomaran de sus brazos. Yo no sé ustedes si han sufrido presión. Yo cuando era joven, les pasaba con una hermana y no conocía al Señor. Menosprecié el cuidado de mis padres. Llegué a un momento en mi vida en que era joven, fuerte, impetuosa, ya no los necesitaba. Ya no los necesitaba económicamente, ya no los necesitaba. Bueno, vivía en su casa, pero podría igual no vivir, igual iba a sobrevivir. Ya no los necesitaba como antes. Y los empecé a menospreciar, me empecé a hartar. Empecé a ignorar su amor. Y decidí hacer lo que me da la gana. Y eso que ellos no eran cristianos, o sea, tampoco es que me ponían reglas, pero yo decidí hacer lo que me daba la gana. Aún sus reglas que eran del mundo, no las iba a seguir. No me da la gana. Y recuerdo su sufrimiento. Y no me importaba. Literalmente no me dolía. Estaba anestesiada. En Oseas se puede tocar, palpar los sentimientos encontrados tan intensos por los que pasa Dios por amor a su pueblo. Es un amor profundo por Israel, es un amor con un anhelo profundo de perdonar, pero es una desilusión inmensa por el dolor, por la traición, y obviamente Él no va a perdonar porque Él es justo si no hay arrepentimiento, si no hay corrección, si no hay un cambio. Y castigará su maldad, lo dice. Pero castiga su maldad porque Él anhela que ese castigo los va a llevar al arrepentimiento y Él va a poder al final perdonarlos porque los ama con dolor. Porque Él los creó. Es tan fuerte, tan poderoso que realmente podría decir, destruirlos ¿no? Y crear otro pueblo, ¿no? Como en algún momento dijo en la Biblia, se le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruirlos a todos y voy a crear otro. Ya. Pero ama demasiado, nos ama. No puede desprenderse de ese amor. Oseas 11, del 7 al 10. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? Y está dispuesto a humillar su grandeza, su magnificencia y bajar al hoyo más profundo en el que estamos y hablarnos a nuestro corazón y recogernos y corregirnos para poder llegar a que nosotros tengamos ese arrepentimiento. Y cuánto dolor tiene que pasar por el rechazo inmerecido que le damos una y otra vez, pagándole todo su amor por mal. Cuando nos alejamos, no digo que todos. Y cuánta paciencia y cuánta misericordia. Y cuánta sabiduría de esperar a ver cómo nos revolcamos en el pecado. Con paciencia, sin destruirnos aún. Y que cuando ya nos estampamos contra la consecuencia y regresamos aplastados y destruidos,
recién a Él se puede acercar a decirnos, ya bueno, ahora ven que te voy a mostrar el camino de nuevo. Por enésima vez. ¿Sí pueden venir los músicos, por favor? Una parte que a mí hace muchos años Dios me habló con una persona, con unas personas. Me avisó que iba a corregir a estas personas y dijo que los iba a corregir como polilla. ¿Qué hace la polilla? ¿No? Como chiquito, chiquito, pero se va haciendo hueco, va comiendo, ¿no? A la madera se la come por dentro y tú no te das cuenta. Y cuando tocas, eso es un papel, tiene un hueco adentro. Lo que quiero que quede claro es que Dios ama y Dios anhela perdonarnos, pero Dios no es pusilánime, como muchas veces somos nosotros, por lo menos yo. Dios corrige. Y en Oseas 5:12 dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como cárcoma a la casa de Judá. Va a corregir y nos va a doler. Y tienes dos opciones. O corrige y te duele y regresas a Dios. O corrige y te duele y rechazas a Dios y te vas al mundo, que también pasa. No sé si ustedes conocen gente que ha pasado así. ¿Conocen gente que no volvió? ¿O que nunca vino a pesar de que el Señor los llamaba y les hablaba? No sé si ustedes se sienten identificados con Gomer o con el pueblo de Dios. Puedes sentirte muy identificado al 100% o de repente un porcentaje pequeño. Mira, yo no soy así, pero sí, pues de repente tienes estas pequeñas escapaditas que nadie se da cuenta, ¿no? Porque hay niveles. Y yo creo que aún el Señor puede estar hablando en nuestro corazón y nosotros estar bien con el Señor, pero hay un área en el que no estamos bien, que estamos sacando la vuelta caleta a Dios y Dios nos está iluminando y nos está diciendo, oye, mira esto, que quiero que cambies, que quiero que me lo entregues, que no quiero que se lo des a los ídolos. Podemos sentirnos como Gomer, una esposa infiel que menosprecia a Dios, o como Efraín, una torta mal volteada que nunca cuajó, que está mezclado con el pecado, que los extraños están devorando su fuerza y todavía no se da cuenta. Y si se sienten así o están sufriendo algo parecido familiarmente, quiero que me acompañen ahora en esta canción a decirle a nuestro Señor que Él es nuestro amado. Aunque no lo sea, si ahorita tú te sientes que estás alejada, estás como Gomer con tus amantes, feliz, en este momento de felicidad, espérate un ratito que se va a acabar. Pero si todavía no sientes ese amor por el Señor, igual se lo puedes pedir. Muéstrame, cambia mi corazón, voltéalo hacia ti. No importa en el lugar en el que estemos. El Señor es nuestro amado, el Señor nos creó, el Señor nos lo dio todo. Él es nuestro proveedor. Nadie nos va a pagar mejor que Él. Nadie nos va a amar más que Él. Nadie va a ser más fiel que Él. Y simplemente es decirle, Señor, quiero estar contigo. Quiero estar pegada a ti. Quiero que me muestres cuál es mi meta en ti. Quiero que me muestres cuál es mi corona en ti. Quiero que me muestres cuál es mi propósito en ti. Y que yo ame y que ese brillo verdadero salga a la luz. Y yo pueda ver que todo lo demás, esos amantes, esos pecados, esos ídolos, se oscurecen. Que nos haga ver con sus ojos. Mira, escogí la canción, pero la verdad es que no la me gusta la canción, pero parece que ha sido escrita para Gomer, ¿no? Lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti.
Lamento el tiempo de, tú eres mi esposo, eres mi amado, y decidí no incluirte. Decidí probar otros placeres y ponerte de lado. Y aunque tu amor siempre ha estado conmigo, yo no lo he preferido, no lo he querido. He preferido mi pecado. Es el resumen de la prédica.